Bienvenido a un nuevo episodio donde las sombras cobran voz y las leyendas se convierten en escalofriantes verdades. Si estás aquí es porque hay una parte de ti, curiosa, valiente o quizás imprudente, que quiere saber más sobre aquello que no se puede explicar. Hoy te contaré una historia que ha hecho temblar incluso a los más escépticos. Una historia real. Una advertencia disfrazada de cuento. Prepárate, apaga las luces, ponte cómodo, pero no demasiado, porque lo que vas a escuchar, tal vez, te acompañe esta noche. La historia de Annabelle, la muñeca poseída que ha aterrorizado a generaciones, no es solo una leyenda urbana ni un simple producto del cine. Su origen se remonta a los años 70, cuando una joven enfermera recibió lo que parecía ser un inocente regalo, una antigua muñeca de trapo. Nadie imaginaba entonces que aquel objeto, de mirada vacía y sonrisa cosida, desencadenaría una serie de eventos inexplicables y aterradores. Donna, una estudiante de enfermería, recibió la muñeca de manos de su madre. Al principio la colocó como decoración en su apartamento, sobre el sofá de la sala. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. La muñeca cambiaba de posición por sí sola. A veces se le encontraba con los brazos cruzados, otras de pie apoyada contra la pared, algo físicamente imposible por su estructura. Lo que al inicio parecía una simple ilusión, pronto se convirtió en una constante inquietud. Donna y su compañera de cuarto, Angie, empezaron a notar papeles con mensajes escritos a mano infantil que decían cosas como «ayúdanos» o «nos estás lastimando». Lo más inquietante es que ninguno de esos papeles pertenecía al apartamento. El ambiente comenzó a cambiar. Había días en que el apartamento estaba impregnado de un olor fétido, como carne podrida. Otros días, la temperatura bajaba de forma drástica sin razón aparente. Una noche, Angie escuchó un golpeteo suave proveniente del cuarto de Donna. Al asomarse, vio que la puerta estaba entreabierta. Dentro, la muñeca se hallaba sentada en la silla del escritorio, con la cabeza ladeada hacia un lado, como si estuviera escuchando. Angie juró haber escuchado un leve susurro, pero cuando encendió la luz, el sonido cesó abruptamente. Un día, Donna llegó a casa y encontró a Annabelle en su cama, con manchas rojas semejantes a sangre en las manos y el pecho. Desesperadas, decidieron contactar a un médium. Fue entonces cuando supieron la verdad. El espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que había muerto en circunstancias trágicas cerca del lugar, se había apegado a la muñeca. El espíritu, aparentemente inocente, pidió permiso para quedarse. Las jóvenes, conmovidas, aceptaron. Pero la actividad paranormal no se detuvo. La muñeca comenzó a aparecer en diferentes lugares del apartamento, a veces incluso en habitaciones cerradas con llave. Las luces se encendían solas por las noches. Los electrodomésticos fallaban con frecuencia. Lou, amigo cercano de Angie, expresó desde el principio su desconfianza hacia la muñeca. Una noche, mientras dormía en el sofá, sintió que no podía moverse. Al abrir los ojos, vio a Annabelle mirándolo fijamente desde sus pies. De repente, sintió un dolor punzante en el pecho. Había sido arañado por una fuerza invisible. Las marcas estaban ahí, 3 profundas garras en forma de cruz. Fue entonces cuando decidieron contactar a Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores de lo paranormal. Al llegar al apartamento, los Warren concluyeron que no se trataba del espíritu de una niña, sino de una entidad demoníaca que usaba esa historia para manipular emocionalmente a las jóvenes y ganar poder. Su objetivo no era simplemente infundir miedo, sino poseer a una de ellas. Ed explicó que las entidades demoníacas primero intentan ganarse la simpatía de los humanos, para luego infestarlos emocionalmente, obsesionarlos y finalmente poseerlos. Ed y Lorraine llevaron a cabo una limpieza espiritual en el lugar. Durante el rito, según el relato de Lorraine, la muñeca se estremeció.
el ambiente se volvió pesado, como si la habitación se llenara de una niebla invisible. Una figura oscura fue avistada por Lorraine, parada justo detrás de Donna. El sacerdote que los acompañaba apenas podía continuar con las oraciones. Finalmente, la entidad pareció ceder, y la muñeca fue retirada del apartamento. Desde entonces, fue guardada en el Museo del Ocultismo de los Warren, dentro de una vitrina especial bendecida por un sacerdote. Según los Warren, el mal que habita en Annabelle permanece contenido, pero nunca destruido. Incluso dentro del museo, las historias de Annabelle continuaron. Un sacerdote que se burló de la muñeca durante una visita, al tocar el vidrio de su vitrina, sufrió un accidente automovilístico poco después. Otro joven que la desafió falleció en circunstancias misteriosas días más tarde. Una pareja que se mofó de la historia fue expulsada por Ed, y según se cuenta, el joven murió esa misma noche al estrellar su motocicleta contra un árbol. Su novia sobrevivió, pero aún sufre de traumas psicológicos. Annabelle es más que un objeto poseído. Es un recordatorio de que existen fuerzas que no comprendemos y que el mal puede adoptar formas que jamás imaginaríamos. Su historia no es solo un relato para no dormir, es una advertencia, porque hay objetos que, una vez tocados por la oscuridad, nunca vuelven a ser lo que eran. Y Annabelle sigue esperando, paciente, tras el vidrio de su prisión. Cada tanto, un sacerdote sigue bendiciendo su vitrina. Se hacen oraciones, pero ni siquiera los Warren estaban seguros de cuánto tiempo podría seguir contenida. Su caja de madera y cristal lleva una advertencia: no abrir bajo ninguna circunstancia. La advertencia no es un truco, es una súplica, porque algunos secretos no deben ser liberados, y algunos horrores como Annabelle simplemente esperan. Hoy Annabelle sigue encerrada en una vitrina sellada, pero su presencia se siente más viva que nunca. Algunos juran que la han visto moverse, otros que les ha hablado en sueños. Puede que sea solo una leyenda, o puede que lo que acabas de escuchar sea solo una pequeña parte de una verdad que nos supera. Y ahora dime, ¿te atreverías a estar frente a ella en la oscuridad completamente solo? Gracias por escucharme, pero recuerda, no todos los cuentos terminan cuando el video se apaga.